Ceipa, más para ti. Actualmente la economía colombiana presenta un problema de revaluación. El tema se ha vuelto popular cíclicamente, básicamente por dos razones. La primera, cada vez que algún sector económico manifiesta preocupaciones por las consecuencias que trae la revaluación sobre su dinámica. Es lo que sucede, por ejemplo, a comienzos de este año 2013 con los cafeteros, quienes se quejan de problemas de competitividad y argumentan que gran parte de este problema estaría asociado al fenómeno de la revaluación. La otra característica que hace que la revaluación adquiera alguna connotación es cuando nominalmente el precio del dólar baja. Entonces, cuando el dólar se pone por debajo de 1.800 pesos, entonces comienzan a aparecer las señales de preocupación en los medios de comunicación de que estamos viendo un fenómeno de revaluación. Sin embargo, el problema del que estamos hablando no es un problema de carácter coyuntural. La economía colombiana viene presentando manifestaciones de revaluación desde aproximadamente hace 10 años. Si nosotros nos remontamos a comienzos de este siglo, en el año 2002 el dólar estaba nominalmente hablando cerca de los 2.300 pesos. Si omitimos el fenómeno de lo que sucedió en ese año durante el proceso electoral, que el dólar llegó a subir a los 2.900, casi 3.000 pesos, y tomamos como referente el dato de 2.300, podemos evidenciar que lo que estamos viendo hoy, nominalmente hablando, es una clara revaluación. Tenemos un dólar de 1.800 pesos cuando llegó a estar a 2.300. Si tratamos de acercar este indicador a lo que podríamos llamar una tasa de cambio real, tenemos que decir que vuelve y se hace inevitable aceptar que estamos viviendo una revaluación. ¿Por qué? A pesar de que durante la última década la inflación en Colombia ha bajado y se puso por debajo de un dígito, por debajo de 2 dígitos, en la práctica, si comparamos la inflación colombiana con la inflación de nuestros principales mercados, que son los europeos y los norteamericanos, sabremos que hemos tenido en promedio una inflación más alta que la de ellos. Al tener una inflación más alta que la de ellos y un dólar que se ha mantenido estable, o en este caso tenemos que decirlo que menguante, entonces es evidente que la revaluación se ha profundizado. Una revaluación se traduce entonces, en términos simples, en un comportamiento negativo de la competitividad de nuestros precios si lo comparamos con los precios extranjeros. Si hablamos de manera sencilla, podemos decir que mientras hace 20 años el salario mínimo eran $100, hoy el salario mínimo es cercano a los $300. Eso quiere decir que los costos de producción relativos en Colombia se han incrementado si tomáramos solamente como referente el tema del salario. Entonces, es ahí donde está el eje de la preocupación, una revaluación que se ha vuelto estructural. La revaluación en Colombia tiene básicamente dos explicaciones. La primera explicación es una explicación de carácter global, venida la crisis financiera, venida la crisis bursátil y particularmente desde la crisis inmobiliaria del año 2007-2008 en Estados Unidos y luego a nivel global. Estados Unidos ha venido aplicando una política agresiva, expansiva para recuperar su crecimiento económico. Dentro de esas medidas de expansión ha aplicado políticas que en últimas traen como consecuencia la devaluación del dólar, lo que se traduce entonces en el incremento de la competitividad de precios de los productos norteamericanos con respecto al mercado mundial. Entonces estamos enfrentando un fenómeno que, digámoslo así, se sale de las manos de lo que puede hacer el Banco de la República como ente regulador del mercado cambiario en Colombia. El dólar está barato porque hay una política norteamericana conscientemente establecida para abaratar dicha moneda. Entonces ahí tenemos el primer fenómeno. El segundo fenómeno que explica la revaluación es que este es un país que se ha vuelto atractivo para los capitales extranjeros. Al país están entrando cada año más y más dólares. O sea, lo que popularmente se dice, somos víctimas de nuestro éxito. En la medida que el país se ha hecho atractivo, trae más dólares, la oferta de dólares crece en el mercado nacional y eso explica en parte que tengamos un dólar relativamente barato. Ahora, el análisis de fondo que hay que hacer aquí es qué dólares están entrando, para qué están entrando estos dólares y si realmente los fenómenos de revaluación que estamos viviendo hoy son sostenibles, son manejables, porque la economía colombiana estaría elevando su productividad, elevando su competitividad, de tal manera que va a generar ingresos futuros que permiten perfectamente financiar las necesidades de desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad. Y ahí hay que entrar a analizar los detalles. Este es un país
que está recibiendo muchos dólares por balanza comercial. O sea, las exportaciones de mercancías están superando a las importaciones de mercancías. Eso explica en parte que tengamos muchos dólares. Pero la mayor parte de nuestras exportaciones son productos de bajo valor agregado. Nosotros estamos exportando fundamentalmente commodities. Si obviamos el tema de las confecciones, de algunos productos de agroindustria y algunos otros sectores adicionales, químicos, etcétera, en general estamos exportando materias primas mineras y materias primas agropecuarias. ¿Qué sucede aquí? Que estamos viviendo dos bonanzas. En general los precios internacionales de los combustibles se han mantenido altos en los últimos años y los precios de algunas materias primas agropecuarias se han mantenido altos, especialmente por la creciente demanda de China de materias primas para mantener su dinámica económica. Entonces estamos hablando de unos ingresos que solo son sostenibles en la medida que la economía mundial se mantenga en un crecimiento razonable, que China se mantenga en ese crecimiento dinamizador, y en ese sentido el café y otras materias primas pueden tener precios interesantes. En el caso de los combustibles el tema es diferente, hay un elemento adicional que debemos tener en cuenta. Pensar que nosotros podemos seguir teniendo ingresos de dólares derivados de la exportación de combustibles implica tener reservas de combustibles. Este es un país que está exportando una cantidad significativa de combustible, estamos produciendo alrededor ya del 1.000.000 de barriles diarios, pero las reservas comprobadas de petróleo en Colombia no llegan a los 10 años. Si nosotros no incrementamos las exploraciones, si no encontramos nuevos pozos, los ingresos que tenemos en el presente se van a desvanecer en el futuro cercano. No es la situación de Irán, no es la situación de Venezuela, no es la situación de Arabia Saudita, de Rusia, que tienen reservas para décadas y en algunos casos para siglos. Entonces aquí hay un factor de riesgo de que la situación de bonanza que vivimos hoy, de ser un país con ingresos relativamente altos, es peligrosa si no tenemos la capacidad de generar ingresos sostenibles en el largo plazo. Ahora, si nosotros miramos ya no la balanza comercial solamente, exportaciones e importaciones de mercancías, sino que ampliamos el espectro a lo que es la cuenta corriente, nos vamos a dar cuenta que esta balanza, la cuenta corriente, es deficitaria. Y es deficitaria porque estamos pagando intereses de deuda externa, y es deficitaria porque la renta de los factores de producción asociados a las utilidades de las multinacionales que se repatrian hacia el exterior son crecientes. Quiere decir que nuestra cuenta corriente es deficitaria y lo que la mantiene superavitaria, lo que mantiene estable, perdón, la balanza de pagos, es el superávit de la cuenta de capitales. O sea, lo que el país está recibiendo en forma de créditos internacionales y especialmente de inversión extranjera. Este es un tema que también puede ser positivo, dependiendo de qué inversiones están llegando o créditos para qué. Cuando un país recibe inversión extranjera de largo plazo o toma créditos de largo plazo para ampliar su capacidad productiva, para inversión de capital bruta de capital fijo, para generar infraestructura, nuevas industrias, etcétera, entonces está claro que esos ingresos que se tienen en el futuro van a generar más producción, más empleos, más exportaciones, y perfectamente se podrán pagar las deudas, etcétera. Pero nosotros somos un país que estamos recibiendo una inversión extranjera sumamente focalizada. La mayor parte de la inversión extranjera está entrando solamente a la minería, con un impacto de empleo que es mucho más pequeño, pero fuera de eso, con el fenómeno del que estamos hablando, de que no se han incrementado significativamente las reservas. Pero en el caso del agro y la industria, que tendría una posibilidad de generar bienes renovables, ahí tenemos una dificultad, y es que la inversión extranjera no está llegando significativamente a esos sectores. Se está llegando a la inversión extranjera al sector servicios, pero en muchos casos no es para generar nuevas industrias, sino que se está haciendo para la compra de mercados que antes eran monopolio del Estado, como la telefonía, etcétera, o sea, servicios que ya existían, que lo que sucede es que se están ampliando en cobertura, pero se les está dando a estos inversionistas extranjeros. O en el caso, digamos, de inversiones que vienen a la compra de bancos ya existentes, de supermercados ya existentes, en esos casos los impactos en materia de empleo, crecimiento de la producción son mínimos. Entonces, tenemos una situación de balanza crítica si miramos el tema en el largo plazo. Entonces, el tema, ¿a dónde nos lleva a nosotros? La preocupación por la revaluación en Colombia no solamente es porque nominalmente el dólar es más barato que en los años anteriores, y no solamente es porque nuestra inflación es relativamente alta comparada con la extranjera,
porque gracias a Dios la inflación nuestra se ha venido reduciendo y ese es un factor positivo de competitividad, sino porque los capitales que ingresan, que son los que en últimas explican que el dólar esté barato, no son capitales que se estén dirigiendo a la generación de nuevas industrias, al surgimiento de nuevas empresas, a la innovación, a la productividad, de tal manera que aseguremos los ingresos futuros. Nosotros perfectamente podríamos tener la tasa de cambio que tenemos hoy si estuviéramos vendiendo bienes con mayor valor agregado, donde el mercado paga precios adicionales, primas adicionales precisamente por esa agregación de valor, y no lo que está sucediendo que estamos dependiendo de materias primas que tienen precios relativamente altos en los mercados mundiales, pero que son precios que en cualquier momento se pueden derrumbar. Caso concreto, lo que están viviendo los cafeteros en la actualidad, que después de unos pocos años de tener una libra de café por encima de $2.50, ahora tienen precios que, aunados a la revaluación, no compensan los costos de producción del grano en el país. Ceipa, más para ti.